dirigida por con nuestro hermano Jorge Eduardo, ¿cierto? Eduardo Cuello, gran profesor, agradecido de habernos encontrado en estas circunstancias y que nuestro Señor los ilumine para que podamos aprender y profundizar en la Sagrada Escritura y dejar atrás, digamos, el desconocimiento, pero también este conocimiento que nos sirva para incentivar a otros hermanos para traerlos acá. Así que te pedimos, Señor, que nos acompañe en este día y que tu luz nos ilumine. Espero que todos tengan una vela encendida, yo la tengo acá. Eso. Muchas gracias, José. Bien, pues, ya hemos ido avanzando poco a poco sobre este tercer evangelio. Aprovecho de dar nuevamente la bienvenida a los que se van integrando. De a poco vamos a ir completando el número que suele conectarse. Y vamos, antes de que Claudio nos ayuda siempre tan generosamente, a ver si estudiamos algo, ¿ya? ¿Se recuerdan, chiquillos, damas y caballeros? El Evangelio de Lucas, ¿cuál eran los destinatarios del Evangelio de Lucas? ¿Alguien recuerda? Los cristianos procedentes del paganismo. Ya, los gentiles, ¿cierto? Muy bien, y muy bien. El primer destinatario sin duda es Teófilo. Oh, querido Teófilo, ¿ya? ¿Se recuerdan cuál es el símbolo que caracteriza el Evangelio de Lucas? El de la salud. El El símbolo. perdón. El perdón. No, el símbolo. ¿Se acuerdan que hay alguien por ahí? El toro. El toro, súper bien, güey, como que ¿ya? El toro. Toro, muy bien. Eso, ¿ven? Como la canción que escuchamos por ahí, un torito enamorado de la luna, ya, el toro, ya. Yo creo que simbolizaba sin duda mucho la misma personalidad de Lucas, ya. El toro, creo que esa firmeza, esa agudeza que tiene un toro, tendría sin duda otras habilidades más, pero es muy potente esa imagen, o el símbolo que se encierra lo que es el Evangelio de Lucas, ¿ya? Y alguien por ahí nos podría ayudar con un pequeño aporte sobre la estructura del Evangelio de Lucas. Son cosas que vimos en la clase pasada. Y ustedes seguramente tienen anotadita por ahí y ya tienen ahí guardado como un tesorito. ¿Cuál será la estructura del Evangelio de Lucas? Yo, profesor. ¿Qué leyó? Adis. Adis. Buena, dale, ánimo. Vamos entonces. Está con el prólogo, incluye prólogo, relatos de la infancia de Jesús, inicio de su actividad en Galilea, el viaje a Jerusalén, actividad en Jerusalén, y la pasión y resurrección y ascensión. Esa sería la estructura. Oye, Sonan, ve y andan ahí sufriendo de más por la prueba y son bien habilosos. ¿Alguien nos podría decir cuáles son los temas centrales que vimos que también es re vital en el Evangelio de Lucas? ¿Cuáles son los temas centrales que él tiene o que él nos ofrece o nos propone? Por acá, Carolina, María Carolina. Hola, ¿cómo están? Ya, Buenas María tardes. Carolina, comienza, ¿no? Los temas centrales, bueno, la misericordia y la compasión de Dios, énfasis en el Espíritu Santo, la alegría y la salvación, presenta a Jesús como Hijo del Hombre Salvador, y el último, compasivo. Muy, muy bien. ¿Nos ven? Si están teniendo estos contenidos ustedes ahí lo más registrados en sus cuadernitos, donde están tomando apunten más el material que se les va a ir enviando, van a responder súper bien las preguntas, porque obviamente nos vamos a preguntar cosas que no hemos visto, ¿no? O meterle una pregunta con una teología así como muy cabezona, ¿y para qué? Sería más un capricho del profesor, ¿ya? Sino que lo que se va a preguntar tiene que ver netamente con lo que han aprendido, nada más, ¿ya? Yo les voy a decir, háganme una comparación del Evangelio de San Lucas, de la Biblia de Jerusalén, más lo que nos dice la Biblia, la Reina Varela, que es de otra connotación cristiana, no tendría sentido, ¿ya? Es un ejemplo.
Avancemos y ¿se acuerdan cuáles son los textos destacados en el Evangelio de Lucas? El magnífico. Yo, profesor, ¿Quién dijo yo? ¿La Georgina? sí, La Georgina. textos destacados, el Magnificat, Buen Samaritano, el Hijo Pródigo, el Rico y Lázaro, el Buen Ladrón, en la cruz, los discípulos de Maús. Esos son los textos más Muy destacados. bien. Y en la clase anterior fuimos viendo algunas partes relevantes que compartimos. Recordemos que no es tan solo entregar información, digamos, desde la índole solamente académica, sino que también hemos ido haciendo algunos aterrizajes, lo que le llamamos nosotros como una aplicación pastoral, ¿ya? Que un texto bíblico no hay que leerlo tan solamente de aquí, como hemos dicho, sino que también es cómo yo lo aplico, qué aplicación pastoral yo realizo de este texto. Ejemplo, si voy a hablar del hijo pródigo, ¿cómo yo voy a preparar esa catequesis cuando yo voy a leer ese texto bíblico? Tengo que prepararlo, porque cuando nosotros estamos frente a la gente, es absolutamente recomendable que el tema que vamos a entregar o compartir lo tenemos que preparar. Si no tenemos preparación, estamos improvisando, y eso bajo ningún punto de vista es bueno. O podemos tener 20, 30 años de catequista. Este tema yo lo he dado muchas veces, ya, ¿para qué lo voy a preparar? ¿Para qué voy a leer si sé cómo es? Aunque sea así, yo lo preparo. Porque el que estamos entregando es el mensaje de Jesucristo. No es a mí mismo, no es lucirme a mí mismo, no es para que queden encandilados con mi inteligencia, sino que es preparo porque a los que van a recibir esta noticia del Evangelio, a raíz de un texto bíblico puntual, también a los oyentes los puede interpelar, que los pueda mover, ¿ya? Y que los cuestione, ojalá que los cuestione y ojalá que queden en crisis, ¿ya? Porque tenemos una idea tan dulzona de algunas cosas que pensamos que no digamos cosas fuertes porque la gente se nos puede asustar y se nos puede espantar. Cuando yo digo cosas fuertes no quiere decir que estén gritoneando, ¿no? O diciendo a la gente tiene que irse de aquí, no. Es que cuando un profeta, cuando un catequista está anunciando, o un diácono, o un ministro cuando está anunciando el Evangelio. Y Jesús bajo ningún punto de vista fue relleno con caramelos, con merengue. Tenemos esa idea nosotros. Jesús iba al hueso. San Pablo iba al hueso. San Pablo iba al hueso, ¿ya? Porque había que decir con autoridad el mensaje central que ellos estaban entregando. Y nosotros también. Y a veces por no tener discernimiento, hemos dejado pasar muchas cosas. No seamos cuáticos, si al final ya estamos en el 2025, estos temas no se deben de tocar. No. Ya lo habíamos hablado un par de veces. Es lo que la iglesia dice que lo que yo tengo que anunciar. Y yo no agregarle nada, ni suavizarle nada, o ponerle mermelada para que suene más bonito. No, no, no. Con la verdad que implica el Evangelio, ¿ya? Oye, pero súper bien. Yo quise hacer este pequeño repaso, así también ustedes intervienen, es muy bueno. Esta retroalimentación es muy importante, ¿ya? Muy importante, y siempre la vamos a ir haciendo. Y ahí como Claudia nos va colocando, yo sí, me dice la anterior, Claudio, por favor. Disculpa, tomemos de ahí hacia adelante, ¿ya? ¿Quién se anima a leer lo que está ahí? ¿Quién nos puede ayudar o cooperar? Aunque ya lo vimos, pero nos va a ayudar igual. Yo. Adis. Profesor, ok, profesor, yo lo hago. Datos importantes. Muchos estudiosos se refieren al Evangelio de Lucas como al Evangelio de la Misericordia, dado que Lucas, como autor, transmite a un Jesús muy cercano a los pecadores, enfermos, pobres y necesitados. Su obra refleja a Jesús como el Hijo de Dios que vino a salvar lo que estaba perdido. Es un evangelio rico en parábolas. 24. En comparaciones sinópticas, himnos y discursos. La obra lucana está escrita en griego. Muchos afirman que su lenguaje demuestra un hombre rico en cultura y academia. Muy bien, Adi, muchas gracias. ¿Se dan cuenta cómo Lucas fue uno de los más preparados dentro de los 12? Porque ustedes saben muy bien que Jesús llama a 12. Otros eran muy humildes, eran pescadores. Otros eran artesanos, no sé. En este caso de Lucas, Mateo, era gente muy preparada.
para su entonces, para el momento que ellos les tocó vivir en esa circunstancia real, social, eran personas muy, muy preparadas, ¿ya? Imagínate porque compartíamos en la clase anterior que Lucas era médico y quizá por esa afinidad, por esa preparación, por esa vocación, Lucas se le reconoce como el Evangelio de la Misericordia, porque como dice muy bien el punto de acá, tiene 24 parábolas, ¿no? Y que son maravillosas. Y como dice la última línea de lo que leyó esta hermana recién, se dice que el lenguaje que demuestra San Lucas en su obra, en su texto, en su evangelio, se denota que es un hombre rico en cultura y en academia. Y yo, sin duda, porque va a tener esa, quizás no como comprendemos hoy en día lo que es un médico, ¿ya? Y a veces tenemos que, una bonita reflexión sería que tenemos que desmontarnos la idea actual que tenemos de las cosas. Porque recordemos que vamos en el año 2025, han pasado muchos siglos y la ciencia en sí, la cultura en sí ha cambiado mucho, ¿ya? ¿Cómo se llama? La misma academia ha cambiado mucho. Por eso tenemos que tener de desmontarnos esos esquemas a veces que son muy rígidos. ¿Para qué? Para poder comprender de mejor manera cómo se vivió en aquel tiempo, comprender el contexto del Antiguo Testamento, comprender cómo se fue creando el Nuevo Testamento, la obra misma de los evangelistas, la de San Pablo, etcétera, etcétera. Porque sin duda es distinta la comprensión, ¿ya? Hoy día sabemos lo que significa entrar a una academia y ser cómo se llama doctor. Son muchos años de estudio. La cultura, yo lo decía recién, si vamos incluso al mismo concepto de cultura, ese mismo concepto se ha ido modificando a través de los siglos. Para que vayamos también aprendiendo un poquito más y ampliar un poco este conocimiento, el concepto de cultura se comprendía antiguamente, siglos atrás, como el cultivo de la tierra. De ahí viene cultura, de cultivo. Ahí se cultivaba la tierra y esa indicaba derechamente lo que era la cultura, el trabajo de personas específicas que iban laborando el terreno, iban sembrando, iban cosechando, y se comprendía en primer entonces como cultura. Pero después, cuando llega el tiempo de la Ilustración, esta línea de historia que tenemos como humanidad, el hombre comienza a ilustrarse, comienza a estudiar, a profundizar, nace la ciencia, nacen un montón de elementos que los tenemos hasta el día de hoy, y el concepto de cultura también se agrandó. Ya no es tan solamente lo relacionado con el campo. ¿Ya? Aquí Ovalle me encanta porque es puro campo, y es genial, porque uno puede hablar con palabras muy sencillas, y la gente lo va a comprender al tiro, porque si yo usara, e incluso cuando ustedes, si yo usara técnicos, un lenguaje muy técnico, tampoco se entendería, porque yo estaría hablando de mi expertise. Pero aquí se comprende y se entiende que tenemos que adecuarlo, que tenemos que saberlo explicar bien, como lo hemos venido haciendo también junto, sin duda, con el Padre Cristian. Y decíamos, la cultura se amplió, y ahora hay varios elementos que componen en sí la cultura, ¿no? Y está el lenguaje, está el idioma, están los símbolos, está la tecnología. Hoy en día, la misma tecnología ha ido ampliando mucho más el concepto de cultura. Tenemos todo un celular, ¿ya? Por muy humilde que sea, todos tenemos un celular y estamos hiperconectados, ¿ya? Se comprende la idea, ¿cierto? Es como antes, yo me acuerdo cuando yo estudiaba la enseñanza media, ya se nos hablaba del concepto de aldea global, donde ya no era un planeta en sí, sino que se comprendía en ese entonces como una aldea global, porque ya estaba floreciendo la tecnología, la ciencia, el comunicarse con otras partes no era tan engorroso, tan difícil. Pero hoy en día ya no somos una aldea. Es maravilloso, y no sé si alguno ha tenido la posibilidad de leer la encíclica La Casa Común del Papa Francisco, que es sobre la ecología, el cuidado de la casa común. Y el Papa usa el concepto de casa común, es decir, que ya no es una aldea, es una casa donde vivimos tantos y tenemos que saber convivir estos
dice la estadística que somos más de 8.000 millones de habitantes en el mundo. ¿Cómo 8.000 millones vivimos en esta casa donde es responsabilidad de todos cuidarla y dejar algo en herencia a las próximas generaciones? ¿Se dan cuenta cómo si comprendemos hoy día lo que es cultura, lo que es academia, es muy distinto, es muy diferente a lo que se comprende, a lo que cuando aquí se dice que Lucas es un hombre rico cultura, y en cuanto a cultura y a conocimiento? Lo era, pero yo digo, desmontar esos esquemas también nos ayuda un poco a tener una mejor disposición a aprender. Avancemos, estimado. Eso, sigamos adelante. Pues le invito a dar un siguiente paso y también si algún asistente a la clase nos puede compartir o leer lo que sale ahí en esa diapositiva. Yo, Rita, Rita, ¿dónde eres tú, Rita? de la parroquia San Luis Gonzaga de Coquimbo. Muy bien, Rita. ¿Nos puedes cooperar con la lectura? Sí, encantada. Adelante. Hay que resaltar que en su obra, Lucas tiene un gran afecto por la figura femenina. Esto es relevante dada la época y sociedad en que vivía. En su obra se pueden encontrar diversos pasajes en los que las mujeres es cercana a Jesús, es valorada y tiene un papel importante. Uh-huh. Además, es un evangelio con fuerte tono mariano, tanto así que algunos se basan en ello para afirmar que Lucas conocía y fue cercano a la Virgen María y que ella también fue fuente de información para él. Esto es como una hipótesis. Exacto. Oye, súper bien, Rita, gracias por tu aporte. De nada. Mira, lo que nos dice aquí es tan interesante como todo lo que hemos visto, ¿no? Y yo coloqué en letras rojas lo que yo creí que era bueno compartirlo el día de hoy, ¿no? Cuando fui preparando este material. Dice, Lucas tiene un gran afecto por la figura femenina. ¿Alguien puede decir, alguien ha leído de manera más profunda el Evangelio de Lucas? ¿O por qué Lucas dirá eso, que tiene un gran afecto por la figura femenina? ¿O qué se le ocurre? ¿Por qué el profe Eduardo hoy día está diciendo esto? Que yo quizás nunca lo hemos escuchado. Y es posible. Por ejemplo, resalta a nuestra Madre Celestial, la Virgen María, las cualidades al iniciar su evangelio con el Magnífica. Exactamente. Eso es una de las tantas piedras preciosas que nos ofrece Lucas en su evangelio. Es tan magnífica. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de la estructura nos salía como una de las primeras partes, es magnífica? ¿Se acuerdan? Que una hermana recién lo leyó. Y es porque Lucas tiene ese cántico que es maravilloso del Magnífica, ¿ya? El Señor hizo en mí maravillas, y comienza así, o proclama en mi alma la grandeza del Señor. Esto nos va ayudando mucho. Una tarea práctica. ¿Quién me puede buscar en su Biblia, ojalá la tengan cerquita, el Magnificat? ¿En qué parte lo podemos encontrar? Y que nos lea un pedacito. En el Evangelio de Yo, Lucas, profesor, yo lo tengo. ya, Dino, leen unos 5 versículos de esa parte. Ya. María dijo entonces, proclama mi alma la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava, y desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. El poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. ¿Ahí? Muy bien. Imagínense que Lucas coloca ese relato maravilloso de la Virgen María y dice, porque ha mirado la humillación de ¿quién? De una De su... de una esclava, de una mujer sencilla. Claro, claro. Para que nos metamos un poquito en el contexto, ¿ya? Y ya lo hemos conversado, pero igual lo vamos a repetir un poquito. En ese tiempo, en la cultura semita,
en esa parte del mundo que es Oriente. Ahora igual hay rasgos de estas partes, ¿no? Esto es lo que yo voy a mencionar, pero hoy es quizás menos que antiguamente o en manera muy especial en esa parte del mundo que también sigue estando, donde la mujer no tenía mayor relevancia en la cuestión social, ¿ya? O participación. Y Jesús, Lucas en el Evangelio, Jesús con su obra de misericordia, de redención, que Jesús vino para todos y no para algunos. Jesús no vino solamente para los hombres, sino que vino para hombres, para mujeres, no solamente para los que se creen buenos, sino también para los pecadores, ¿ya? Para los enfermos, no para los sanos, y así hay que ir como viendo, ¿no? Haciendo ese pequeño ejercicio. Y Lucas escribe esto, ¿no? Y el Señor es maravilloso porque de esta poco valoración, si le podemos decir así, de la mujer con María, hay una reivindicación también de la mujer como creación de Dios, ¿ya? Lamentablemente tenemos una formación a veces un poco distorsionada, porque decimos Adán pecó, pero Adán no pecó nada, pues después decimos nosotros fue Eva, ¿ya? Y ahí la cuestión en sí es compartida, ¿ya? Y tenemos todas esas ideas, ¿no? Y aquí que Lucas haga este esfuerzo por situar la presencia de la mujer en el Evangelio como algo muy importante, es maravilloso. Pregunta, yo siempre veo que hay más mujeres que hombres conectados. ¿Por qué? Y que algunos por ahí hacen a veces un chistecito que de primera parece como divertido, pero igual tiene su sentido ahí medio oculto, medio oscuro. El por qué Jesús se apareció primero a María Magdalena después de la resurrección. ¿Alguien sabe algo de eso? ¿Puedo? ¿Aló? Ahí sí. Dale nomás, Rosa, que se me apague el micrófono. Yo creo que él le da la importancia a María Magdalena porque fue una persona que se redimió, que cambió su vida al conocer a Jesús. Con el perdón del Señor, ella cambió y fue su mejor alumna, digamos, que lo siguió hasta la muerte. Claro, y es curioso, gracias Rosa por tu ayuda. Es curioso, porque si nosotros pensamos a la antigua, con una mente rígida y cuadrada, tendría que haber sido primero a Pedro, porque era el líder de los 12. Recuerden cuando las mujeres van y le avisan, le cuentan a los discípulos que Jesús no estaba y que la piedra estaba corrida, que es resucitado, van dos corriendo. ¿Quiénes son los que van corriendo al sepulcro? ¿Alguien sabe? Juan y Pedro. No. Ya. ¿Y quién corría más fuerte? ¿O quién corría más? Juan. ¿Y qué hizo San Juan? Yo lo veo que era más lento Pedro. Dejó pasar a Pedro primero al sepulcro. Exacto. Digamos, Juan era el más joven. Claro. Seguro que él corría en marcha número 6, ¿no? Era como un Fiat último modelo. Y no sé, puedo decir un ejemplo, y Pedro era un Fiat 600, ¿no? Pero Juan tuvo la delicadeza, la gentilidad, tuvo el tino y discernió bien que el que tenía que ver esto primero era Pedro porque era el primero. ¿Se dan cuenta? Es decir, es como reconocer la importancia y el rol que tiene en sí la vocación de Pedro. Perfectamente podría haber sido Juan, porque era joven, vital, vigoroso y llegó, wow, un aplauso. San Juan lo hizo macanudo, pero Juan discierne y reconoce en Pedro la primacía de Pedro. Eso es importante, que también vayamos, quizá alguno lo sabe, quizá otro también hoy lo estamos aprendiendo, y eso es un poquito explicar aquello, ¿ya?
Eduardo. ¿Aló? Sí, por acá yo, Gonzalo Melo. Eduardo, una consulta. Yo no sé si estaré muy equivocado o no, pero, y por eso consulto, pero yo interpreto también que la cercanía de Lucas con la mujer, con lo femenino, podría deberse a que la naturaleza es mujer, la naturaleza es femenina en cuanto a que da el ser a otro, entendido por ser lo ontológico, materia, forma, sustancia, accidente, acto, potencia, todo lo que es el ser aristotélico y tomista, digamos, al respecto. Y la mujer es la que tiene el acto más sublime de la naturaleza, que es dar el ser a otro. Por lo tanto, es la que genera vida, la que genera seres para otros, lo que hizo María con Jesús, por ejemplo. Entonces, yo no sé si será posible interpretarlo así también, esa cercanía que tiene con la mujer por este acto sublime que le entrega a Dios a través de la naturaleza, de dar a otro el ser, que es lo más sublime que hay dentro de todo lo sublime que existe, digamos. Claro, claro. ¿Qué, Gonzalo, qué seríamos nosotros sin las mujeres? ¿Ya? Nada, pues. Nada, pues, ni estaríamos nosotros dos, ¿ya? Porque el rol de la mujer es tan importante desde el momento que Dios crea a Adán y Eva, y todo lo que dices tú, solamente comprensible y se entiende súper bien. Y el rol que tiene la mujer en la historia de salvación es fundamental. De María, desde el momento de la anunciación hacia adelante, sin duda, pero también anteriormente, que también lo hemos hablado en otros encuentros, como Débora, Esther, Ruth, Judith, etcétera, etcétera. Débora, fueron mujeres muy importantes que si no hubiese sido por el rol vital que ellas jugaron en la historia de salvación, tampoco estaríamos acá. ¿Ya? Y es re importante lo que dices tú, porque si lo contextualizamos en esta generación, o en estos últimos siglos que estamos viviendo, que aquí espero que se me comprenda bien, ¿a quién ataca más el demonio? Tiene que ver mucho con lo que dijo el Gonzalo. Es verdad que a la familia, sin duda, pero A María. aparte de la Virgen María, junto con ella hay toda una descripción ahí también, que lo dijo Gonzalo súper bien. La mujer. La mujer, súper bien. Ana María, yo voy a hablar para que nos diga la prueba. Es re importante que hagamos ese discernimiento también. Porque con todo lo sublime, lo maravilloso que es la mujer, que de manera generosa presta su cuerpo, ese cuerpo femenino es fecundado, y estamos 9 meses pateando la guata a la mamá, después nos paren, nos dan de mamar, nos mudan. Y eso es re importante porque el rol que tiene la mujer es de transmitir la fe al hijo también. ¿Ya? Y sobre todo porque la mujer está el útero, está la vida. Está la vida. ¿Y por qué? Si aterrizamos mucho más hoy día, ¿por qué hay tantas leyes? ¿Por qué hay tantos ataques contra la mujer? Porque está todo esto. Es remecer todo lo que es la estructura y que también nos pasa en la iglesia. También pasa en la iglesia. ¿Por qué? Porque la mujer, ¿por qué la mujer es la más tentada por ser algo más sencillo? Porque en la mujer está la fábrica de la vida. Está la fábrica de la vida. Y hoy en día, las políticas, todo lo que sea de control de natalidad y todo lo que sabemos, apunta al no nacimiento de nuevos chilenos, por decirlo de alguna manera, que estamos acá en nuestro país. Y es porque hay que regular eso, ¿no? Y sabemos que ahí, por eso yo comparto esto. Todo lo que vamos viviendo, la que está más atacada, por decirlo de alguna manera, es el rol que tiene la mujer. El rol que tiene la mujer, porque en ella está la fábrica de la vida, como decíamos recién, y quizás muchos no lo ven. Y ahí viene el feminismo malentendido. Profe. ¿Quién habla? Perdón. Ana María. Ana María. Oye, quiero preguntar una cosa. Mira, yo tengo entendido de que María Magdalena,
ella era una mujer empresaria, ella tiene un pueblo en Israel, ella financiaba porque Jesús para poder recorrer todos esos caminos tenía que darle comer a la gente, tenía que vivir, o sea, vivían, era mucha gente que no trabajaban. Entonces, ¿por qué después la Biblia la hace como la pecadora, y ella era una mujer súper importante, de hecho tiene un pueblo allá, y se han encontrado grabaciones de eso. Y ese pueblo se llama Magdala, por eso es María Magdalena, porque es de Magdala. Y Magdala es bien bonito, bien bonito. ¿Ya? Claro, ahí sin duda lo que tú dices también es un aporte importante para lo que vamos hablando. Pero recordemos que hay toda una catequesis, todos los textos bíblicos, aparte de, vuelvo en esto, de que vamos aprendiendo, hay toda una cultura catequética a través de los evangelios que nos van mostrando también, porque nos van enseñando y también nos van ayudando a cómo también nosotros debemos comprender de la mejor manera los distintos elementos que van componiendo o que constituyen un evangelio, su esencia, ¿ya? Aquí yo creo, claro, nosotros como tenemos, cito como una vez, como también lo hablábamos con el Gonzalo, tenemos una concepción que el pecado está, pero de repente demonizamos todo, ¿ya? Y también tenemos que tener ahí discernimiento, porque vuelvo a lo que estábamos hablando recién. El rol de la mujer es fundamental dentro de la historia de salvación y el detalle, la delicadeza que tiene el Evangelio de Lucas es fenomenal, porque va devolviendo a la mujer el rol que corresponde, su participación también, y es lo que la Iglesia también ha ido haciendo a través de los siglos, ¿ya? Hoy día es cosa de ver, yo veo mi parroquia, donde soy yo, o vean también sus propias parroquias. ¿Quiénes son más catequistas? Las mujeres. Las mujeres. Exacto. Las Claro. mujeres. Y la iglesia, la historia de la iglesia también se ha sostenido hasta el día de hoy en la participación maravillosa que tienen las mujeres, ¿ya? Sin duda, ¿ya? Exactamente, mira, la Gabriela nos escribe algo bien bonito ahí. Nuestra iglesia chilena se ha mantenido a través de la historia por el rol fundamental de las mujeres, ¿ya? Sin duda el hombre también, pero si no fueran por las catequistas, quizás nuestra iglesia, creo yo, estaríamos mucho más mermados que hoy, porque se la han jugado, han dejado un poco, han pospuesto un poco a la familia, porque van a la catequesis, porque preparan una liturgia, preparan las cosas para la Eucaristía, catequista prebautismal, de catequista del matrimonio, de la confirmación, etcétera, etcétera, etcétera. Y el rol de la mujer es muy, muy importante, ¿ya? Por eso lo que decía en el segundo punto, dice, además de un evangelio con fuerte tono mariano, ya lo hemos hablado, y es lo que se dice ahí también, que fue muy cercano a la Virgen María y todo aquello, y sin duda eso es una hipótesis. Cuando uno va leyendo, quizás así como ha leído la hermana que intervino recién, uno va leyendo, se va informando, y recordemos que quizás muchas de lo que leemos son hipótesis, y en eso hay que tener también discernimiento, ¿ya? Porque lo podemos, y cuando yo hemos ido conversando, digo, tengan cuidado con la fuente que vamos a recurrir para aprender, porque dentro de estos siglos, hay muchas hipótesis, y quizás muy creíbles, y que puede ser así, ¿ya? Para que también lo vayamos. Alguien escribió, bueno. Bien, podemos avanzar, estimado. Ya, ¿quién nos puede cooperar con esa lectura de esa diapositiva? Leo. Mabel, fuerte y claro, Mabel, porque se te escucha bien suavecito. ¿Qué dice el Evangelio de San Lucas? Ya. Su Evangelio tiene una finalidad pastoral, su intención es la profundización de la fe, mostrando a Cristo como el Salvador de los hombres, resaltando su espíritu de misericordia. Perdón. ¿Cuál es el propósito del Evangelio de San Lucas? El Evangelio es el relato de la vida y las enseñanzas
de Jesús también habla del alma, del amor que Dios nos muestra y la humanidad mandando a su único Hijo Jesucristo a redimir al mundo. Es así que muere por nuestros pecados, es sepultado y al tercer día resucita de entre los muertos conforme él mismo había predicho. Gracias, Mabel. Se comprende lo que leyó la hermana recién, ¿ya? Yo creo que lo que nos va relatando el Evangelio de San Lucas tiene netamente una finalidad pastoral, ¿ya? En profundizar en las cosas de la fe, mostrando a un Cristo Salvador, ¿ya? Y con su espíritu netamente misericordia. Creo que el corazón de Dios late lleno de misericordia. Y Dios, como un Padre lleno de misericordia, sin duda, el corazón de su Hijo se desborda en misericordia para nosotros, o para la humanidad. Yo creo que todos los que estamos conectados hemos tenido esas experiencias profundísimas en cuanto a la misericordia, que sin tener méritos, Dios tiene así, y Jesucristo tiene, el Espíritu Santo tienen una misericordia desbordante hacia cada uno de nosotros, hacia la humanidad entera. Y esto no es desde ahora, es desde siempre, ¿ya? Eso es bonito también, hacer esa interpretación y comprender lo que nos dice San Lucas, ¿ya? Y resaltar y su espíritu de misericordia. Eduardo. Gonzalo. Sí, una consulta técnica sin caer en una lectura hermenéutica, ni mucho menos, pero ahí hay un concepto que es como columna vertebral en general en la vida de Jesús, que es el concepto de redimir. Redimir me da la impresión que significa aceptar o hacer mía todas las culpas del mundo para salvar a los otros. No sé si estoy en lo correcto, algo por ahí. Perfecto, perfecto. Correcto. Y lo que, muy bien, Gonzalo, es lo que dice aquí al final de lo que leyó aquí nuestra hermana recién, en las segundas líneas de la parte final. Es sepultado, perdón, es así que muere por nuestros pecados, es sepultado, resucita entre los muertos, conforme él mismo había predicho. Aquí la pregunta que yo creo que siempre la hemos hecho y la sabemos. ¿Jesucristo tuvo pecado? No, po. Y ahí de lo que recién nos compartía Gonzalo, él se hizo pecado. Perdón que meta la cuchara, Eduardo, pero voy a aprovechar porque si no después no voy a tener oportunidad de preguntarlo. A propósito de si Jesús tuvo pecado o no, hay una parte del credo que dice fue muerto, sepultado, ¿no es cierto? Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Bueno, si Jesús no tiene pecado, la vida de él es pura, blanca, transparente, ¿por qué baja a los infiernos precisamente? Por ti y por mí. Ah, perfecto, ya. Sí, ya. Ahí, ya. Es lo que recién, Gonzalo, lo que dijimos recién. No, y gracias por tus intervenciones. Es porque Jesús se hace pecado. Si tienen tiempo y lo pueden disfrutar, lean el himno de la Kénosis, que está en la epístola de San Pablo a los Filipenses. No recuerdo bien si algo lo encuentro sería maravilloso. Y así también participamos. En el himno de la Kénosis de San Pablo, que sale en Filipenses, es maravilloso porque nos relata todo esto que estamos hablando aquí. ¿Ya? Donde Jesús se anonadó a sí mismo, tomó condición de esclavo, carga sobre nuestros pecados, y también ahí sin duda se construye lo que es el credo que profesamos en misa los días domingos, cuando hay una celebración especial que profesamos el credo. ¿Ya? Él se hace pecado. Digamos, el que nos justifica ante el Padre Jesucristo. ¿Ya? Yo que tengo ya años ya trabajando en el colegio, y uno que tiene esta sensibilidad con la escritura, yo asocio mucho. Y cuando un niño falta, va papá o mamá al colegio y justifica a su hijo. Llega con la licencia médica, o decir, pues, el niño está enfermo, se acerca. O cuando un niño se ha portado mal, ha sido demasiado travieso, en el colegio también se cita al apoderado, y este apoderado de alguna manera también asume
responsabilidades, porque la responsabilidad es compartida, sin duda. Es un poco el ejemplo de cómo Jesús, no teniendo pecado, nada, y porque fue concebido en el vientre de la Virgen María, inmaculada completamente, pero Él se hace pecado por nosotros, y como decía Gonzalo recién, y si Él descendió a los infiernos, ha descendido por nosotros, Profesor, por pura misericordia, por pura misericordia. profesor Patricio por acá. ¿Puedo acotar algo? Sí, claro, aporta. Yo participé el otro día de un funeral y el diácono explicó que Jesús descendió a los infiernos para buscar a los justos del pueblo de Dios. Como no se había producido la restauración de la alianza, no podían ingresar en la casa de Dios. Entonces Jesús fue a buscar a los que estaban ahí esperando poder ingresar a través de Jesús. Eso podría complementar. Patricio, muchas Súper. gracias. Gracias, Patricio. Súper bien. Ya sin duda desciende por los justos, y yo vuelvo a retomar el tema de la misericordia. Porque ahí también, ¿y qué es lo que dice el credo? Desde allí viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Jesús es misericordia tanto para los justos como también para los pecadores, porque la misericordia de Dios es para todos. Sin duda tenemos responsabilidades, ¿ya? Por eso la iglesia también creemos en el purgatorio. Estamos ahí un tiempito, sé que nos fuimos muy prudentes en el actuar de la vida, estamos un tiempito ahí, ¿ya? Eso es así. Es tan profunda esta palabra, ya casi les digo niños, chiquillos, es tan bacana esta palabra, porque si nosotros vamos a cómo se escribe, o en qué idioma se escribió la Biblia, pensamos muy bien que se escribió en hebreo, en arameo, después pasó al griego, después al latín, etcétera, etcétera, y después en las lenguas vernáculas. Y si no, cuando uno estudia esto, y a mí que me encanta, es que está esto de la misericordia. Y hay una palabra, ¿ya? Sí, Milenka, súper bien, Dios es amor. Hay una palabra que espero que la escuchen bien, porque si no la escuchan bien, van a decir que el profe Eduardo anda hablando garabato en la clase. Miren, cuando uno va a la etimología o al origen de las palabras, se encuentra, sobre todo en la Sagrada Escritura, se encuentra con conceptos muy bonitos. Y misericordia viene del hebreo, que es rahamín. Sí, rahamín. Y el rahamín quiere decir que Dios tiene entrañas de misericordia. ¿Se comprende? Dios tiene para ti y para mí, tiene entrañas de misericordia, tiene ese rahamín, ¿ya? Y después, si uno va más atrásito, yo aquí me estoy yendo la bola, pero van a entender igual. Hay una palabra que es muy bonita, que también está en hebreo, que después se la puedo escribir en el chat, se llama Hased, el Hased. ¿Y qué quiere decir el Hased? Que tiene muy de mano con el Rahamín. Hased quiere decir que Dios se abaja a su criatura, que Dios se abaja, ¿ya? Y se inclina para con sus hijos, con lo que Él ha creado. Ese Hased es abajarse, es inclinarse, ¿no? Hay unos salmos que son tan lindos, dice, no me recuerdo qué número es, disculpen, dice, y Él hacia mí se ha inclinado, ha escuchado mi grito, me ha sacado de la fosa de la muerte. Es decir, imagínense que Dios tiene tanta misericordia con el mundo entero, que Él se abaja. Y obviamente que Jesucristo es lo que hace, Él hace un Hased, Él se abaja, Él hace suyo nuestro pecado. Jesús no tuvo pecado, Jesús asume nuestra realidad, nos redime, como decía muy bien Gonzalo, y nos levanta, y nos resucita, y nos invita a todos al cielo, a la gloria, ¿ya? A no estar ahí así en el Sheol, en el inframundo, sino que como hijo de Dios estamos, y por bautismo estamos llamados a vivir en la presencia de Dios en el cielo. Entonces, cuando uno va comprendiendo y llegando a buenas fuentes para aprender, uno va encontrando la riqueza en la escritura. Y por eso a mí me gusta mucho Sagrada Escritura, y fue una de las asignaturas que más me gustó cuando estudié la teología, porque es genial, es genial. Y uno si
Si puede compartir esto, lo puede hacer. Perdón por la paréntesis, pero creo que son palabras muy buenas, porque eso también nos ayuda a comprender la intención que tiene Lucas de mostrarnos, ¿ya? Avanzamos, Profe, una consulta. Avis. Mire, pasa lo siguiente, que uno cuando trabaja con niños, también les llama mucho la atención en la parte esa justo, ¿no es cierto? Cuando dice, al tercer día bajó a los infiernos, ¿ya? Entonces, ¿de qué manera puedo contextualizar, ¿ya? Eso en los niños, ¿ya? En un lenguaje que sea claro para ellos, porque ellos tampoco entienden esto, ¿no es cierto? Si a nosotros los adultos nos cuesta más, en los niños, en los jóvenes. Sí, pues mira, yo igual le hago clase a los niñitos y pareciera que a veces nos hace difícil entregar estos contenidos, ¿ya? De una manera simple y en un lenguaje, sencillo para los niños. ¿Qué podemos hacer? Que es lo que a mí quizás me va ayudando un poquito en mis clases. Que si bien hay que colocar ahí en qué parte de la parte que tú estás enseñando, o en qué artículo está del credo, eso estipulado, tú decías a los niños, súper sencillo, creo yo. ¿Cómo nuestro comportamiento en casa? ¿Cómo van mis responsabilidades? ¿Cómo me preparo de manera consciente, responsable a una prueba, a una tarea? Y así uno va escarbando dentro de lo que ellos puedan comprender, porque son niños, ¿ya? ¿Cómo creen ellos o qué le falta al mundo? ¿Qué cosas nos están haciendo que nos ponen tristes, para no usar conceptos tan elevados? Incluso los niños comprenden súper bien y a veces uno subestima a los niños son muy habilosos. ¿Qué les parece a ellos de la guerra? Son esos elementos que es aterrizar, que es contextualizar, como dices tú. ¿Cómo yo eso lo puedo aterrizar de una manera sencilla a los estudiantes? O que ellos lo grafiquen, o tú preparas una guía sencilla con un dibujo sencillo que lo pueden colorear, o frases que pueden completar. Siempre yo te recomiendo. ¿Tú eres profesora de religión? No, soy catequista, pero Claro, hice docencia, pero en otra actividad, entonces, y con personas más adultas. Entonces, claro, ahí, siempre ese mensaje cuesta que los niños lo asuman o lo claro, reciban, porque para ellos todo es travesura, todo está claro, bien. ¿Ya? claro. Entonces, decirle que el Señor bajó a los infiernos y ellos se imaginan que le han mostrado a los papás y dice, te vamos a castigar, te vas a ir al infierno, que el fuego te va a quemar. Entonces, todas esas cosas, de repente, Que es un tenemos boomerang de información, claro. tenemos una caricatura en la misma catequesis antigua que recibimos, se nos enseñó así, ¿ya? Y hemos caricaturizado lo que es el cielo, lo que es el infierno, lo que es el demonio, lo que es el pecado, etcétera, etcétera. Y los niños han recibido eso también como nosotros. Y pensamos que el infierno es donde hace mucho calor y está el demonio con una cola larga y con un cacho, con un tenedor y que nos van a echar una cacerola gigante, porque así lo aprendimos, ¿ya? Y yo creo que lo que te puede ayudar a ti en tu catequesis es decir a los niños cómo somos nosotros, cómo nos comportamos en casa, cómo somos responsables de hablar en el colegio, un poco lo que yo te decía recién. Y eso también a los niños les va ayudando, le hace ahí en la sinapsis y van viendo, oye, mira, yo a veces no estudio, yo a veces rezongo, yo a veces no soy muy amable en casa. Y a los niños aterrizarlo a esta realidad es súper bueno y los niños lo comprenden. Yo vuelvo a decir, a veces pensamos que los niños son chiquititos, no entienden mucho, pero son más despiertos que nosotros, ¿ya? Yo creo que eso te va a ayudar y siempre en una catequesis, sea la que sea, tengan un texto bíblico de donde se puedan apoyar. La Gracias, catequesis, profe. Vale. la catequesis es siempre con un texto bíblico, insisto en esto, porque lo que estamos haciendo, esta misión o esta vocación que estamos haciendo, anunciamos a Jesucristo. ¿Y cómo lo anunciamos? A través de su palabra. ¿Y cómo lo voy a anunciar? Preparando mi catequesis, como decíamos recién, preparando este encuentro, Okay. ¿ya? Siempre un Bien. texto bíblico, siempre, siempre. Muy amable, profe. Gracias. Sí. Y si los niños nos meten en crisis con una pregunta, va a campo. Nos sirve para prepararnos un poquito más, ¿ya? Y estamos todos aprendiendo. Aquí no hay nadie que se lo sepa todo 100%. A mí me ha pasado con matrimonio que a veces le he dado la charla matrimonial y te dicen preguntas así y uno tiene que ahí estar bien preparado.
¿Ya? Vamos, eso ya lo habíamos visto, pero si algún voluntario nos puede ayudar, ya nos quedan poquitos minutos. Yo lo leo. La Rosita. A considerar, dice, ¿cómo se representa el Evangelio de San Lucas? Lucas se ha simbolizado mediante un buey o un toro, porque su Evangelio comienza con la visión de Zacarías en el templo, donde se sacrificaban animales como bueyes, terneros y ovejas. Gracias, Rosita. Yo creo que esos templos eran muy hediondos, porque imagínate que eran, en el templo se hacían estos sacrificios, ¿ya? Sabemos todo lo que significa para la cultura de aquel entonces, del sacrificio en los altares, cómo corría la sangre, así que tienen que haber sido, pero de fragante poco, ¿no? Y sabemos que después todo tiene un nuevo sentido porque el verdadero cordero que es sacrificado, sin mancha, perfecto, es Jesucristo, ¿ya? Y toda una enseñanza, por si yo repito este concepto, estimados alumnos, hay todo un trasfondo catequético en esto, ¿ya? Y de ahí tenemos que ir armando nuestras propias catequesis, celebraciones, etcétera, etcétera. Avanzamos, DJ, nos quedan unos minutitos. ¿Quién nos puede leer esa? ¿Quién nos coopera? Yo, Rita, Rita. enseñanza de San Lucas. ¿Qué nos enseña el Evangelio de San Lucas? La enseñanza eficaz del Evangelio nutre y edifica a los que están dispuestos a escuchar. Edifica su fe y les da confianza para afrontar los retos de la vida. Les alienta a abandonar el pecado y a obedecer los mandamientos. Les ayuda a venir a Cristo y permanecer en su amor. ¿Qué anuncia el Evangelio de San Lucas? Lucas 1:3. Se predicen el nacimiento y la misión de Juan Bautista y de Jesucristo. Testigos atestiguan que el niño Jesús es el Mesías. A los 12 años, Jesús enseña en el templo. Juan el Bautista predica el arrepentimiento y bautiza a Jesucristo. Muy bien, muy bien. Mire, dense cuenta que todos el Nuevo Testamento, ustedes lo saben súper bien, tiene de trasfondo todo el Antiguo Testamento, todo lo que pasó. Y el Nuevo Testamento lo entendemos a la luz del Antiguo Testamento. Miren lo que comenzó aquí a leer la hermana en la primera pregunta. ¿Quién nos enseña el Evangelio de Lucas? La enseñanza eficaz del Evangelio nutre y edifica a los que están dispuestos a escuchar. Esa es la primera acción pastoral que tenemos que aprender nosotros. Incluso es una pastoral, si le podemos decir de alguna manera, que es la pastoral de la escucha. ¿Se comprende? Es la pastoral de la escucha, sabiendo que no es tan solo para mí, también sin duda, sino que también que esta obra, o lo que yo voy a entregar, que no son mis palabras, sino que es el Evangelio, siempre va a cumplir su misión en aquellos que están dispuestos a escuchar. ¿Ya? Yo el otro día estaba en una comunidad y le decía, Dios, unos jóvenes, parece. No, hice un retiro con jóvenes en Santísimo Redentor, donde fueron 70 y tantos jóvenes. Fue muy, muy bonito. El sábado pasado yo les decía esto, que estábamos llamados a escuchar el Evangelio y todo lo que implica el Evangelio. Y esa pastoral o esa motivación a la escucha es fundamental. ¿Qué dice el Salmo 94, si no me equivoco? Dice, si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón. El Salmo 94 que se lee todos los que tenemos la gracia de poder rezar todos los días la oración de la iglesia, el primer salmo que hacemos al abrir la boca es, si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón. Con Meribá. Claro, es decir, que Dios quiere que seamos buenos catequistas, y la palabra escucha también se brota también obviamente del Antiguo Testamento, como recién, y por ahí se lo escribí el Rajamín y el Haset, también está el Shema.
El Shema está en el libro del Deuteronomio, que es 6. ¿Alguien puede buscar por ahí? Yo creo que por eso vamos a terminar hoy día. Busquen Deuteronomio 6, del 1 al 5. El que lo busca, lo lee, y ahí yo le explico qué es lo que es el Shema. ¿Ya? Deuteronomio 6, y del 1 al 5 más o menos es. Yo encontré, profe. A ver. 6 del 1 al 5. Sí, ahí vamos viendo ahí. Dice, escucha Israel, Yahvé es el único. Estos son los preceptos, las normas y los mandamientos de Yahvé. Dios de ustedes me mandó para que yo se los enseñe y ustedes lo cumplan en la tierra que va a ser de ustedes. Temerás a Yahvé, tu Dios, y guardarás todos los días de tu vida sus mandamientos y sus normas que te enseño hoy, que los guardan tus hijos y los hijos de tus hijos, para que vivan largos años. Escucha, pues, Israel, y cuida de poner en práctica lo que ha de traerte felicidad y prosperidad en esta tierra que emana leche y miel, como lo prometió Yahvé, Dios de tus padres. Escucha, Israel, Yahvé, nuestro Dios, es Yahvé único. Y tú amarás a Yahvé, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Súper bien. Adis, ¿qué Biblia estás usando? En la latinoamericana. Latinoamericana. Muy bien. La Adis, que nos leyó Deuteronomio, ahí lo escribí yo, parece, en el chat. Deuteronomio 6, ¿del 1 al cuánto leíste? Del 1 al 6. Del 1 al... Después te leíste un poquito más. Sí. Al 5. Del 1 al 5, sí, correcto. Ya. Ahí dice, Shema Israel, escucha Israel. ¿Se dan cuenta qué es lo que es el objetivo de Lucas? ¿No? Después, esta misión, este evangelio, la enseñanza de Lucas es aquellos que están dispuestos a escuchar. Y yo dije, leamos lo que sale en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 6, 1, 5, y después. Y dice, escucha Israel. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, y al prójimo como a ti mismo, digamos, lo va diciendo así. Y el escucha, el Shema, es muy potente, porque ustedes saben, Jesús fue criado, sin duda, en la religión judía, con sus padres, bien educado, en cuanto al conocimiento de lo que tiene que decir la Torá y el Talmud, etcétera, etcétera. Y el escucha es fundamental para ellos. Un niño de 12 años, es lo que leyó la Adi recién, un niño de 12 años, incluso a veces menos, este texto se lo saben de memoria, porque es lo medular del Antiguo Testamento y es también uno de los textos más medulares que hay dentro de la Biblia. Si le queremos así como la columna vertebral de la Biblia, también brota acá. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y va diciendo, escucha Israel, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y todo lo que significa aquí. Por eso esta pastoral de la escucha la tenemos que saber potenciar, ¿ya? Sabernos escuchar entre nosotros, saber escuchar la inquietud de la persona que va a la parroquia, saber escuchar lo que Dios también nos está hablando a través de distintos acontecimientos, de distintas realidades también, saber escucharnos a nosotros mismos. ¿Qué me dice a mí esta palabra que yo escucho, que yo leo? ¿Qué me está diciendo a mí? Porque los primeros en ser interpelados por la palabra somos nosotros, ¿ya? Por eso esto del escucha es fundamental, ¿ya? Es fundamental, ¿ya? Yo hasta aquí llego porque me emociono y sigo hablando yo, pero ahí coloqué el texto bíblico, coloqué las palabras que indiqué recién en el chat. Yo creo que la enseñanza de Lucas es maravillosa, uno tiene para hablar el año entero, pero también, como yo recién le decía a Jorge y a otros por ahí, decía, dejémosle la pega, un poquito de pega al Espíritu Santo, que no la hagamos todos nosotros, porque también Él es el actor principal y el que ha movido la iglesia hace más de 2000 años. Así que ahí les dejo con Jorge, agradezco. Hoy la tarea que había dado. Paciencia. ¿Ya? Sí, dimos la tarea, pero la revisamos la próxima semana, que yo les dije, lean
la parábola del hijo pródigo, pero la podemos hacer el lunes ya, ¿cierto? El miércoles. El miércoles. ¿Qué día es hoy? Lunes. Lunes. Ah, ya no sé ni dónde estoy viviendo ya. Pero ahí lo podemos hacer. Ustedes me dicen el miércoles y la primera en responder va a ser la Ana María. ¿Ya? No, si no la he hecho. Ah, ya, pues, tiene 2 días.